Ya, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la estadística, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya a estas alturas del partido ya tenemos que aprender a diferenciar entre, se podría decir, lo que es una población, lo que es una muestra. Entonces, teniendo en cuenta que tienen todas esas bases teóricas, pues lo primero que nosotros deberíamos de comenzar siempre que nosotros aprendemos estadística es aprender a diferenciar entre los datos, que los datos pueden ser agrupados o no agrupados. Importantísimo de que aprendamos primero a distinguir esta parte, que es saber simplemente si están ordenados o no están ordenados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues, ¿qué va a ser un dato agrupado o qué va a ser un dato no agrupado? Para aprender a diferenciar, porque más que todo, para los que ya tengan el formulario, que usualmente se utiliza bastante en estadística, los datos no agrupados son aquellos que les vienen dados de esta forma. Por ejemplo, este es un vector transpuesto, el cual contiene los datos, por ejemplo, 2 3 5 seis. Y mientras que los datos, o sea, se podría decir que esto va a ser un dato, en este caso, no, por así decirlo, no agrupado, ¿sí? Cuando les dan en forma de vectores, ¿ya? En cambio, los datos agrupados van a ser cuando les hablen de frecuencias, donde en sí, por ejemplo, este XT esté representada como una tabla en la cual ustedes saben, por ejemplo, cuántas veces se repite el 2, por ejemplo, tengan todos los datos en orden, ¿ya? Esas diferentes, como quien dice, características que pueden tener. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer aquí, es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar entre datos agrupados y datos no agrupados. Probablemente los datos agrupados usualmente siempre se los dan cuando ustedes les hablan de tablas o cuando les hablan de esto de aquí, frecuencias. En cambio, los datos no agrupados son aquellos que simplemente son un vector aleatorio. ¿Sí? Es un vector aleatorio, una muestra aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, pues vamos a comenzar con este primer ejercicio que de hecho salió en un examen no hace mucho. Probablemente alguno de ustedes ya haya visto algo parecido, o, porque estos ejercicios son bastante comunes en las lecciones, en los exámenes. Entonces es bastante bueno que lo tengan en cuenta para que sepan cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces lo que me dice es el histograma de frecuencias absolutas que se muestra a continuación fue elaborado con los resultados del porcentaje de posición. ¿Ya? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo primero que nosotros vamos a hacer en el histograma es literal, me dice literal A. Bueno, literal A me dice reconstruir la tabla de frecuencias correspondiente al histograma mostrado. Entonces, es lo que prácticamente yo tengo que hacer, que a partir de esa gráfica que yo tengo ahí, yo lo que tengo que hacer es formar una tabla de frecuencias, ¿ya? ¿Y cómo la formo? Siempre recuerden de que la tabla de frecuencias, ¿qué forma tiene o qué es lo que busca, como quien dice, encontrar? Entonces, digamos que aquí yo lo que voy a hacer es mi tablita. Voy a intentarla hacer rectita, déjenme ver. Seis. Entonces, por ejemplo, esto ya. Entonces vamos a hacer nuestra tablita, ya. Y déjenme hacer esto. Ya, ¿cuántas subdivisiones va a tener? Recuerden de que la primera subdivisión de la tabla de frecuencias es la clase, esta va a ser la de aquí. Luego viene lo que nosotros denominamos la marca de clase, que va a ser la de acá. Luego viene la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta va a ser la de aquí. Ahí viene la frecuencia absoluta acumulada. Y ahí ya vienen las frecuencias relativas, la frecuencia relativa acumulada. Ya, no, aquí me estoy saltando de más esto. Entonces, a ver, aquí está. Clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Me falta uno más. Entonces, déjenme cortarlo aquí. Ya, entonces vamos a borrar simplemente esto de aquí. Entonces, por ejemplo, no me sirve ya esta parte, ¿no? Porque técnicamente la gráfica solo tiene que quedar hasta aquí. Vamos a ver si... Ya vamos a hacer un... Entonces aquí hacemos esto. Y acá también hacemos un... Ya, tenemos esto listo. Ya, entonces aquí estas subdivisiones las vamos a hacer una aquí. Serían en total, bueno, tendrían que haber, vamos a ver. Ya,
Aquí es donde comenzamos, ya. Recuerden que en la primera fila no va a ser más que ponerle, por ejemplo, a esta parte que obviamente esta de aquí es la clase y la marca de clase. Ya. A ver, diferencia entre clase y marca de clase. ¿Qué me dice la clase? La clase me dice el determinado intervalo o la determinada posición en la que está centrado los datos en este caso. Si se dan cuenta, en este caso, la clase va a ser en un intervalo porque recuerden de que en este momento a mí me están diciendo que, bueno, primero tengo que entender de qué se tratan los datos que me están dando. Entonces, si se dan cuenta, es elaborado de los resultados de porcentaje de posesión de valor, de balón. Aquí prácticamente lo que me muestra esta tabla es qué tanto porcentaje, por ejemplo, porcentaje de balón tienen en el momento de jugar los equipos en la Champions League. Entonces, en esta etapa final, lo que me están diciendo es que de 39,1 a 43,1% de posesión de balón. ¿Cuántos equipos tienen eso? Tres equipos. ¿Cuántos equipos tienen un porcentaje de 43,1 a 47,1 de posesión de balón? Seis. Recuerden que la posesión del balón en el fútbol es prácticamente mantener el balón. O sea, mientras más toques tienes, usualmente se denota o se dice que es más probable que ganes. De hecho, usualmente se cree en el fútbol que el que mantiene más el balón probablemente va a ganar, pero realmente no es así. Existen equipos así que ni siquiera topan el balón y pero bueno, ya. De eso se trata básicamente el histograma que a mí me dan. Entonces, ¿quiénes van a hacer las clases? Pues las clases van a ser estos que ven ustedes aquí. O sea, todos esos intervalitos, lo que me van a decir es, en ese determinado intervalo, ¿cuántos equipos van a tener desde este porcentaje al porcentaje de acá? Entonces, de posesión de balón, desde el 39,1 hasta el 43,1, ¿ya? Y así mismo, así es como yo iría formando. Entonces, dense cuenta, ¿cuántas tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso quiere decir que voy a tener seis subdivisiones, ¿no? Voy a tener una, voy a tener dos, creo que voy a tener lo que hacer en una línea, porque después no me va a alcanzar. Una, dos, tres, cuatro, y aquí lo dividí en cinco. Ahí está. Ya. Entonces, bien. Ahora la siguiente, déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Ahí creo que tiene más sentido. Ya, listo. Entonces aquí vamos con otro color. Ya listo. Entonces, ¿quién va a ser el siguiente intervalo? Así como el primer intervalo era 39,1 a 43,3, el otro va a ser de 43,3, perdón, punto uno hasta 47,1. ¿Ya? El siguiente va a ser de 47,1 hasta, en este caso, dejen borrar esto, de 47,1 hasta 51,1. Y el siguiente va a ser de 51,1 hasta 55,1. De ahí viene 55,1, 59,1. Y bueno, el último que sería de 59,1 hasta 23,1. Ya listo. Entonces, ya tenemos nuestras clases. Ahora, ¿quiénes van a hacer las marcas de clases? Las marcas de clases usualmente no van a ser más que los puntos medios de los intervalos que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo calculo la marca de clase uno? Pues en la marca de clase uno no va a ser más que 39,1 más 43,1 dividido para 2. Entonces, esa va a ser la marca de clase uno. ¿Estamos de acuerdo? Y así voy a sacar cada una de las marcas de clase. ¿Cuál va a ser la siguiente marca de clase? Por ejemplo, marca de clase 2 no va a ser más que 43,1 más 47,1, que es el punto medio de ese intervalo de ahí. ¿Sí? El punto medio de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Marca de clase no es más que el punto medio de la clase. Ya. Entonces, en este caso voy a tener todos estos valores calculados, que van a ser MC3, que MC3 en cambio va a ser 47,1 más 51,1 dividido para 2, y la marca de clase 4 que sería 51,1 más 55,1 dividido para, en este caso, para 2. Y por acá voy a poner marca de clase, en este caso sería 5. La marca de clase 5 sería 55,1 más 59,1 dividido para 2. Y por último, la marca de clase 6, que la marca de clase 6 no va a ser más que 59,1 más 63,1 dividido para 2. ¿Estamos de acuerdo?
Lo único que estoy haciendo aquí es sacando el punto medio de este intervalo. Entonces, aquí simplemente voy a poner esos valores. Todos esos valores los pueden meter directamente en la calculadora. Yo obviamente ya los tengo calculados aquí para simplemente ponerlos. Entonces, la marca de clase uno, o sea, el valor de aquí, o sea, el resultado de esto de aquí, no va a ser más que, en este caso, 41.1. El siguiente va a ser 45.1. Igual los pueden poner en la calculadora por si algún cálculo he hecho mal. El de acá va a ser 49.1. El de acá va a ser 53.1. El de acá va a ser 57.1. Y el de acá va a ser 61.1. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las marcas de clases. Ya aquí ya tenemos las clases, la marca de clases. Ahora, qué me va a tocar llenar? Pues me va a tocar llenar lo que nosotros le llamamos frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta, ¿qué me dan o qué me dicen de los datos? Pues lo que me dicen es el número de objetivos o el número de, en este caso se podría decir de elementos de una población que yo necesite. Por ejemplo, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de equipos de fútbol, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta lo que va a determinar es el número de qué? De número de equipos de fútbol, porque los equipos de fútbol que tienen esa determinada posición de balón se pueden cuantificar. Es importante aprender a diferenciar, porque por ejemplo, si ustedes dijeran que la clase son los equipos, no tendría sentido, porque realmente se pudiera construir un histograma a través de eso, pero fuera un histograma un poco menos sensato, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la frecuencia absoluta para este ejercicio no van a ser más que ¿qué? El número de equipos. Entonces, en este caso, el número de equipos que está en esta clase, de 39.1 a 43.1 de porcentaje de posición de balón, ¿qué van a hacer? No va a ser más que, en este caso, 3, ¿no? El valor de aquí. El siguiente, ¿quién va a ser? 6. El siguiente, 10, ¿no? Siguiente, 4, 5 y 2. Entonces los pongo aquí directamente. 4, 5 y 2. ¿Ya? Ahora, ya tenemos frecuencias absolutas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Pues ahora vamos a determinar asimismo frecuencias, pero la que le llamamos relativa. Ya. Y aquí es importante, ¿qué mide la frecuencia absoluta y qué mide la frecuencia relativa? Ambas están íntimamente relacionadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la frecuencia relativa, al igual que la frecuencia absoluta, me permite ver cuántos equipos van a estar en un determinado intervalo de clase. ¿Sí? Sin embargo, la frecuencia relativa lo que me va a dar es un porcentaje, ¿sí? ¿De dónde saco ese porcentaje? Como siempre se sacan los porcentajes, ¿no? Arriba, lo que yo quiero y abajo, el total de todos los elementos que yo voy a tener ahí. Por ejemplo, ¿cuánto es el número total de equipos que yo estoy analizando en este histograma? ¿Cómo yo hallo eso? Entonces yo vengo, número total de equipos, no va a ser más que ¿qué, chicos? No va a ser más que, en este caso, 3 más 6 más 10 más 4 más 5 más 2. ¿Sí? Entonces directamente aquí ya tengo, este sería 4 y 6. A ver, aquí ya tengo 20, 25, 30, ¿no? Yo creo que sería 30, ¿no? Entonces, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Pues primero todo esto va a ser una fracción, ¿no? Todos van a estar divididos para 30. Pero ¿qué es lo que van a llevar en el numerador? Es importante. Lo único que van a llevar en el numerador no va a ser más que el valor de las frecuencias absolutas. O sea, por ejemplo, aquí arriba simplemente voy a tener 3, aquí voy a tener 6, aquí voy a tener 10, aquí voy a tener 4, aquí voy a tener 5 y aquí voy a tener 2. Entonces, de esa forma se comporta, se podría decir, por así decirlo, lo que es la frecuencia relativa, ¿ya? Y al igual que eso, también tenemos lo que le llaman la acumulada. ¿Cuál es la diferencia entre la acumulada y frecuencias absolutas y la frecuencia relativa acumulada? Pues que técnicamente la acumulada lo que va a hacer es ya no darles puntos específicos. Imagínense que ustedes tuvieran una función, ¿no? Ya, digamos que un ejemplo hipotético, ¿no? Siempre es bueno que lo relacionen bastante a cálculo o a conocimientos que ustedes tengan de funciones de variables reales, de todo esto que están viendo. ¿Cuál es la diferencia gráficamente de lo que ustedes ven entre, por ejemplo, lo que viene a ser frecuencias absolutas y frecuencia absoluta acumulada? Digamos que esta es una gráfica de una frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen y hacen esto, evalúan este elemento de aquí, ustedes saben de que en matemáticas
los elementos de la horizontal usualmente son los elementos de X y los elementos de la vertical son usualmente Y. Entonces, digamos que ustedes tienen un elemento aquí. Ese elemento ahí se va a llamar X1. Entonces, usualmente el de acá se denota como f de X1, ¿sí o no? Aquí la idea es la siguiente, de que cuando ustedes evalúan esta función que se podría decir que es la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Esta función va a ¿qué? Va a contar el número de veces que aparece un determinado equipo, en este caso, para un intervalo pequeño en porcentaje de posición de balón. Bueno, entonces, en teoría, ustedes vienen y evalúan X1 aquí. Técnicamente lo que la frecuencia absoluta les va a decir es exactamente cuántos equipos en ese porcentaje. Digamos que el porcentaje de aquí de posesión de balón fuera, yo qué sé, 35%, un ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes evalúan un X1, pues esta función lo que les va a representar técnicamente no es más que el número, el número de equipos que tienen, que tienen exactamente el 35% de posesión de balón. En cambio, lo que va a hacer, al igual que esta, es lo que en cambio va a ser la acumulada. Pues la acumulada, lo que en cambio va a ser, digamos que estamos hablando del mismo gráfico, ¿ya? Déjenme ver si lo puedo tomar una captura para que luego poder pegar las diferencias. Déjenme ver. Acá vamos a poner esto. Aquí, ya. Entonces, digamos que aquí yo quiero. Vamos a pegar esto. Vamos a pegar este pequeño. Ya, déjenme eliminar esto y lo pegamos aquí mismo. Ya, ya entonces, este gráfico no lo voy a dejar pegado, sino que es necesario para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre... Ya, entonces ya vimos que el ejemplo de la frecuencia absoluta es que en ese determinado punto me da exactamente los que tienen el 35% de posición de balón. Sin embargo, lo que llamamos nosotros la acumulada, la información que ustedes les da es la siguiente. Ustedes digamos que tienen esto, ¿ya? Entonces, así mismo van a tener una función, ¿sí? Sin embargo, en este caso van a tener que i1 le pertenece f de x1, ¿ya? En cambio, esta función no necesariamente es la misma, más, no la voy a hacer con curvas, sino que la voy a hacer como algo así, ¿ya? Se dan cuenta que es distinta esa de ahí, ¿ya? Yo quiero que se den cuenta de lo siguiente, ¿ya? Esta función de aquí, cuando ustedes evalúan, ¿ya? Cuando ustedes evalúan aquí, en x1, ¿sí? Aquí no les dicen el número de equipos que tienen exactamente el 35% de posesión de balón, ¿sí? Digamos que cuando ustedes evalúan f de x1 en este caso, f de x1 les sale que existen 5 equipos que exactamente tienen 35% por ciento de posesión de balón. En cambio acá, si ustedes evalúan x1 mismo, a esta función no le voy a llamar f, sino le voy a llamar g, para que no se confundan, g la acumulada y f la normal, la absoluta. Entonces, en cambio, lo que me va a determinar g de x1, pues g de x1 sí mismo les va a dar un número de equipos, exactamente, igual que el anterior, pero ya no que tienen exactamente el 35%, sino que les van a dar que tienen un valor hasta el 35% de posesión de balón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes evalúan X1 en la absoluta y luego evalúan X1 en lo que es la acumulada, les van a dar valores distintos. Puede que exista un momento en el que les den valores iguales si es que X1 es el primer estadístico de orden, ¿sí? Solo en ese caso les van a dar valores iguales. Pero si estos de aquí están en distintos órdenes, ¿sí? Por ejemplo, eh, más que todo para hacer bien el ejemplo, voy a hacer que aquí sea x2 y aquí sea x1, ¿ya? Entonces, g de x1 y f de x2 van a ser distintos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, miren, exactamente el número de equipos, en este caso tienen 35% de posición de balón, son 5. Pero imagínense que existe otro par de equipos, que va a ser g de x2 donde X2 es, digamos, es el 20% de posesión de balón.
Chuzo, sí, la verdad es que si un equipo tiene 20% de posesión de balón, ya está jodido, ¿ya? Pero aquí en este caso, yo creo que se den cuenta de que acumulada va a contar a los equipos que tienen 20%, a los que tienen 10%, a los que tienen 15%, a los que tienen 30%. ¿Por qué? Que esta mide los menores iguales a 35%, o sea, mide esto, ¿sí? Sin embargo, esta lo que mide es esto, ¿sí? Exactamente cuando son 35 y la de acá en cambio mide los menores iguales a 35. ¿Sí? O sea, lo que se podría decir que la acumulada me da es todo lo que ha pasado hasta aquí. O sea, lo que ha pasado desde que comenzó el experimento hasta el punto en donde yo lo quiero evaluar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre frecuencias, se podría decir, absoluta y lo que es la absoluta acumulada. Y lo mismo pasa con las relativas, ¿no? Porque la relativa al final es la acumulada, pero dividida por el número de observaciones. No es más que eso. Entonces, estamos de acuerdo que de esa manera trabajan. Entonces, ahora teniendo en cuenta esa explicación que les hice ahí, la frecuencia absoluta o acumulada va a ser, por ejemplo, para la primera simplemente va a ser 3. Sin embargo, para la segunda va a ser la suma de este con este de acá. O sea, 3 más 6. ¿Cuánto es 3 más 6? 9. Ya. La de acá, la siguiente, ¿cuánto va a ser? La suma de estos tres. ¿Sí? Recuerden, de que vuelvo y repito, lo que me dice la acumulada me da los valores desde aquí hasta donde comencé el experimento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuánto voy a tener aquí? Aquí voy a tener 10 más 9, que sería 19, ¿no? Entonces, acá en cambio 19 más 4 serían 23. La siguiente sería 23 más 5, 28. Y la siguiente sería 25, esto es 30, ya. Algo importante es que siempre el último valor de la frecuencia acumulada les va a dar exactamente n, ¿sí? Donde n va a ser, ya sea la población, puede ser n mayúscula. ¿Cuándo es n mayúscula? Cuando es población. Pero si lo que ustedes estuvieran analizando es una muestra, entonces fuera n minúscula a 30. Entonces, lo que me quiere decir de que la acumulada, en sí, la frecuencia absoluta acumulada, lo que me va a decir es el número, en este caso la cantidad, como aquí estamos contando a los equipos, me va a dar la cantidad total de equipos que hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora en cambio acá, ya, miren, todos estos valores ya los tengo calculados, todos estos que calculé de la frecuencia relativa, entonces directamente ya los voy a poner en decimales para que sea más fácil sumarlos, ¿sí? Voy a intentar que las siguientes clases que tengamos ya tener como que todo esto ya hecho, ya nomás llenado, y tal vez ahí explicar, porque saben de que en estadística es como que un poco así tedioso ponerse a hacer esto uno por uno, ¿sí? Entonces 0,10, 0,20, el de acá es 0,33, el de acá es 0,13, 0,17 y este de acá es 0,07, ya. Entonces, aquí, en cambio, ¿cuánto me va a dar el primero? 0,10, ya. Lo que va a ser la frecuencia relativa acumulada, pues va a ser lo mismo, ¿no? Voy a coger este y aquí primero comienzo con este. Entonces, el de acá va a ser la suma de este más este. ¿Sí? ¿Cuánto es 0,10 más 0,20? Entonces 0,10 más 0,20, 0,30, ¿no? Y hasta acá, 0,30 más 0,33, eso sería 0,63, ¿ya? 0,63 más 0,13, eso sería 0,77. 0,77 más 0,17 sería 0,93. Y ya sabemos que 0,93 más 0,07, eso es 1. ¿Sí? Acá siempre vamos en cambio a llegar al 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, de esta manera he calculado toda la tabla que me pedían, ¿no? La tabla de frecuencias que le correspondía a ese histograma que ven ahí. Entonces, literal A lo tenemos, ¿sí? Ahora vamos con el literal B. Vamos a ver qué dice el literal B. Dice, ¿qué valor toma y cómo usted interpreta el cuarto cuantil? ¿Sí? ¿Qué valor toma o cómo usted interpreta el cuarto cuantil? ¿Cuartil o cuantil?
Al cuarto quintil. Importante eso. Ya. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que tener en cuenta es lo que dije al principio de la clase. ¿Qué tipos de datos tenemos aquí? ¿Agrupados o no agrupados? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tipos de datos tenemos aquí? ¿Agrupados o no agrupados? ¿Qué dicen? Exacto, en este caso tendríamos agrupados, ¿ya? Ejemplo, existe una formulita que usualmente les ponen para interpretar cualquier cuantil, que usualmente la que les dan en clases suele ser la que les voy a poner aquí. Déjenme buscar un ratito. Entonces, la que usualmente les dan es esta. Miren, ve. Les dicen esto, por ejemplo, ustedes tienen el estadístico de orden, por ejemplo, XN, entonces les dicen que, digamos que si ustedes tienen 0.A, esto, o sea, quieren ese estadístico de orden, ustedes lo que van a tener, eh, lo que ustedes van a tener simplemente es X, en este caso de A, ¿sí? Más 0.A, de, aquí sería X de A menos uno menos X de A más uno, ¿ya? Sin embargo, esta de aquí, técnicamente, solo sirve para lo que son datos no agrupados, ¿sí? En este caso tenemos datos agrupados, por eso es que aquí no vamos a poder utilizar la misma fórmula que nos han enseñado ahí, sino que vamos a tener que utilizar una distinta, ¿ya? Que la distinta, voy a ver si hoy día les mando el formulario por el grupo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero la que se toma aquí, como estos son datos agrupados, ¿ya? Es la siguiente, ya se las presento. Esto solo sirve cuando tenemos frecuencias absolutas, ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque después lo van a usar con datos no agrupados y ahí sí les va a salir mal. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren el percentil K, esto va a ser igual a L de IF más W, donde ya les voy a indicar qué va a ser cada cosa, ¿sí? N por K dividido para 100 menos F de I menos uno, todo dividido para F de I. ¿Ah? Entonces, primero, ¿quién va a ser en este caso W? ¿Y quién va a ser LINF? ¿Sí? Entonces, LINF es, se podría decir, el límite inferior del lugar donde está reflejado esto. Entonces, esto lo que significa es, dejen ponerles aquí, y aquí está. Este es límite inferior. Ya a ver de dónde se lo saca. N es el tamaño de la muestra. A, en este caso, va a ser el percentil, ¿sí? O sea, recuerden que aquí vamos a calcular percentiles, ¿sí? O sea, aquí, recuerden que aquí me piden calcular quintiles, pero si yo calculo el percentil, yo puedo ver a qué quintil está asociado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Yo quiero el cuarto quintil. Primero tengo que tener en cuenta que como es un quintil, lo que estoy haciendo es que si una muestra reúne 100, el quintil lo que hace es dividirlos por ¿cuánto? Dividirlos por 5. Entonces, cada uno de los quintiles, ¿cuánto van a tener? 20. ¿Sí? Por ejemplo, el primer quintil, ¿cuánto va a tener acumulado? Va a tener, en este caso, el 20% de lo que viene a ser los datos de la muestra. ¿Sí? El segundo quintil va a tener acumulado, va a tener el 40%. ¿Sí? El tercero, ¿cuánto va a ser? Es 60, ¿no?
Y así el cuarto va a ser el 80. Y el sexto, bueno, perdón, el quinto, va a ser el quinto quintil, va a ser el 100%. Ya. A ver, tengan en cuenta eso de ahí. ¿Yo cuál quiero? Yo quiero este de aquí. Yo quiero el cuarto. ¿Sí? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto de porcentaje quiero de los datos? El 80%. Entonces, bien, yo quiero un lugar donde yo acumule el 80%. Entonces yo les pregunto, ¿dónde yo tendría que ver en mi tabla para ver en qué parte yo tengo acumulado el 80% de los datos? ¿Ah? ¿O cuál es, se podría decir, de la tabla, en este caso de frecuencias, la que me daría esa información? ¿Ya? Entonces, primero ustedes tienen que tener en cuenta que lo que yo quiero es datos acumulados. Entonces, primero, si yo fuera ustedes, lo primero que haría cuando yo tuviera esto es descartar tanto la, esta de aquí, no tengo que verla, esta de aquí no tengo que verla, esta de acá tampoco, y esta de acá tampoco. O sea, realmente, no, déjenme retroceder. Esta de acá tampoco. Que esas no, porque ninguna de esas me da datos acumulados, ¿sí? ¿Cuáles son las únicas dos que me dan datos acumulados? Esta, ¿ya? Aquí es donde yo quiero que ustedes se pongan pilas. Yo quiero o sea, yo quiero un XI. ¿Sí? ¿Quién va a ser XI? Y va a ser un porcentaje que en este caso era posición de balón, ¿se acuerdan? Entonces, XI, yo quiero ver en qué parte está, en cuál de esos intervalos está. Entonces, XI en este caso, por ejemplo, si yo cogiera esta de aquí, ¿qué me quiere decir esta fila? Me quiere decir esta fila? Esta fila lo que me quiere decir es hasta ese, o sea, hasta ese intervalo que ven aquí, hasta este intervalo de aquí, ¿cuánto acumulado de los datos? El 77%. ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes se pongan pilas aquí, porque yo quiero mandarme y contener a todo el 80% de los datos. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo evalúo o elijo esta fila para reemplazar en los datos en mi fórmula, no tiene sentido? ¿Por qué? Porque el otro 3%, ¿dónde queda? El otro 3% queda por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y yo qué es lo que quiero? Quiero acumular el 80%. ¿Por qué? Porque quiero el cuarto quintil. ¿Sí? Entonces, esta no es la fila que yo tengo que escoger, sino la fila sería la siguiente. ¿Qué? ¿Qué sería esta fila la que yo voy a escoger para reemplazar los datos en mi fórmula? Porque esta fila acumula ¿cuánto? 93%. Y bueno, es más que decir de que ustedes tienen aquí y todo esto acumula el 93%. ¿Sí? Si ustedes tienen que un valor acumula el 93%, obviamente, por matemáticas simples, nosotros sabemos que el 80% está por acá. Entonces, si yo acumulo, doy el resultado de un 93%, pues voy a acumular y voy a contener también, ¿qué cosa? El 80% de los datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendido el por qué yo escojo esta fila de aquí, que en este caso esta fila sería la quinta, para reemplazar los datos en mi fórmula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entendió? ¿Entendieron? Bacán, alcen la manito y si no, díganlo ahora. Ya. Entonces, en este caso, vamos a ver. La columna que me va a permitir sacar los datos va a ser esta de aquí, perdón, la fila. Es esta de aquí. Entonces vamos a reflexionar qué son lo que me dan. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto. Ya. Entonces, esa fila de ahí, pues, ¿quién es n para, para mi fórmula? Primero, ¿quién está? Entonces, como yo quiero el 80%, recuerden que el 80% en quintiles, ¿no? El cuarto quintil, ¿a qué percentil está asemejado? Percentil me acumula el 80% de los datos. Porque recuerden que la fórmula que tengo aquí es para percentiles. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el percentil? A mí me acumula el 80% de los datos. Y ese sería el percentil 80. Eso quiere decir que K es igual a qué? K es igual a 80. ¿Sí? Bacán. ¿Qué? Porque resulta que P de 80 es igual al quintil 4. ¿Estamos de acuerdo? El quintil 4 es igual al percentil 80. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Pues que a partir de eso,
ya puedo calcular, si yo calculo el percentil 80, entonces estoy calculando el cuarto quintil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a reemplazar en la fórmula, voy a poner P de 80, me dice límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Pues yo primero, yo ya vi cuál es la fila que yo seleccioné para coger mis datos y reemplazar en la fórmula, que era esta de aquí. Ya vieron la reflexión, el por qué cogí esa de ahí, no la anterior. Ya, entonces, ¿quién es el límite inferior? Límite inferior es esto. Límite inferior del intervalo, 55.1. Entonces, aquí voy a tener 55.1 más W. En este caso, ¿qué va a ser W? W no va a ser más que, en este caso, el número de quintil que quiero yo, ¿sí? ¿Qué quintil quiero yo en este caso? El cuarto. Entonces W va a ser igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ya ahí puedo reemplazar todo lo demás. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a poner. N era el tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan que el tamaño de la muestra en este caso era 30, ¿no? Bueno, de la población, muestra, de lo que sea, porque aquí no me lo aclaran, ¿no? Entonces recuerden que cuando no me aclaran si es población o muestra, usualmente ustedes tienen que asegurar de que con lo que están trabajando es con una muestra. No les aclaran si es población o muestra. Entonces va a ser n minúscula por eso. Entonces n es igual a 30, k igual al percentil, porque recuerden que era pk, entonces esto va a ser 80, ¿ya? Dividido para 100 menos f de i menos 1. ¿Qué va a ser f de i menos 1? Y aquí es importante que, bueno, aquí no lo hice bien, pero esta es f mayúscula, ¿sí? Entonces, aprendan muy bien esta notación porque esto los va a perseguir todo lo demás que vayan en estadística 1. F mayúscula es la A acumulada. Sin embargo, en este caso yo la voy a hacer así, pero usualmente en los libros no la hacen así, sino que la hacen así como que con ganchito, ¿sí? Y eso lo denotan como F minúscula, pero a mí la verdad es que no me sale ese ahí, entonces por eso la F minúscula la voy a hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, en cambio, cada vez que yo ponga esto, esto va a ser F minúscula. ¿Y qué representa esto? La frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta. No la acumulada, sino solo la absoluta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso, ¿quién va a ser FI para la línea que yo escogí de reemplazar los datos? ¿Quién va a ser FI? La frecuencia absoluta va a ser 5, ¿no? Entonces, por eso F sub I va a ser igual a 5. Entonces, este valor, F sub I, es igual a 5. ¿Y qué puedo decir de F de I menos 1? O sea, no quiero, podría decir la acumulada de ahorita, yo quiero el absoluto acumulado en la anterior. Entonces, si esta es la fila de mi interés, ¿quién es la anterior? La anterior es la de acá. ¿Quién es la frecuencia absoluta acumulada de la anterior? En este caso sería 23, ¿sí? O sea, no quiero la de 28, en la que está en mi fila de mi interés, sino quiero la anterior. Por eso es F mayúscula de I menos 1, ¿sí? Entonces quiero 23. Entonces, ahora que tengo estos valores, ya recuerden que aquí lo importante es saber reemplazar los datos porque ya todo lo demás es ponerlo en la calculadora, calcularlo y el valor de esto de aquí les va a salir 55.1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a poner? ¿Qué va a representar? Porque eso también me piden. ¿Qué representa el cuarto quintil? ¿Qué representa en este caso? ¿Ya? Pues el cuarto quintil lo que representa es el 80% de los datos, ordenados, acumulados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que representa el cuarto quintil. Y con eso hemos terminado el literal B. Ahora, ¿qué me dice el literal C? Me dice calcular medidas de media y varianza. De nuevo, en media y varianza también es importante que sepamos calcularlo bien. ¿Por qué? Porque resulta de que, por ejemplo, así mismo, vamos a comenzar con agrupados y no agrupados.
Entonces, por ejemplo, se podría decir que cuando los datos son agrupados, la media usualmente es la típica, ¿no? La sumatoria de, en este caso, las xi dividido para n. Se acabó, ¿sí? La varianza, bueno, aquí ustedes saben que esto lo divide en la varianza tanto en muestra como en población. Ustedes saben que para población no va a ser más que la distancia de las xi menos, o sea, las distancias en este caso sería, perdón, de las x menos xi elevado al cuadrado dividido para n mayúscula. Y en cambio acá ya saben que es 1/n-1 de la sumatoria de x menos xi al cuadrado. ¿Sí o no? De esa forma es como nos han enseñado a nosotros. ¿Sí? En este caso, esta es la fórmula que nosotros más tenemos siempre en cuenta. Ya, esa es la de no agrupados. Ahorita recuerden que no estamos trabajando con, en este caso, datos agrupados, sino con, con datos no agrupados, sino con datos agrupados. ¿Por qué? Porque tengo la tabla de frecuencias. La, no va a ser la misma, por así decirlo, no va a ser la misma fórmula, sino que va a ser distinta. Entonces, en este caso, voy a tener que la media, ¿sí? La media va a ser igual, le puedo denotar como X barra, porque estamos asumiendo, como no me dicen si es población o muestra, asumo que es población. Les voy a decir que X barra va a ser 1/n, ¿sí? De la sumatoria del soporte en este caso, y sería de f de i por x sub i. ¿Quién era f de i? Es las frecuencias absolutas, perdón, f minúscula. ¿Sí? Aquí voy a intentar ser cuidadoso con F mayúscula, F minúscula. ¿Qué significa F minúscula? La frecuencia absoluta, pero no la acumulada, ¿sí? No la que es sin acumular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces F sub i, X sub i. De esa forma se calcula la media. En cambio, ¿cómo se calcula la varianza? Asumiendo de que estamos haciendo para una muestra, ¿sí? Varianza, y lo voy a poner aquí, varianza muestral. La varianza muestral, en cambio, se calcula de la siguiente forma. Se la denota como S cuadrado, y eso va a ser 1/n-1 de la sumatoria de fi por i menos barra, ¿sí? Al cuadrado. Ya saben que esta x usualmente se denota como la media, ¿sí? Entonces no tiene tanto interés, ¿sí? O sea, estas x obviamente suenan las medias, así, ya. Entonces, de esa forma es como nosotros podemos calcular. Bueno, recuerden, de nuevo, déjenme, esta f no es f mayúscula, sino es f minúscula, es la frecuencia absoluta no, ¿ya? Como en el literal, vamos a hacer el literal C, me piden calcular eso, ¿no? Perdón. Entonces yo lo voy a calcular. Aquí directamente me va a pegar los tres últimos. ¿Sí? Y entonces vamos con el literal C, calcular la media y varianza. Entonces, primero vamos a calcular la media. Ya sabemos que la media la vamos a denotar como X barra. Y ya sabemos que la fórmula que tengo que utilizar era la que les puse, ¿no? La sumatoria de FI por XI. Entonces, en este caso, ¿sí? Siguiendo siguiendo esto de aquí, ya, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ya. Primero, ¿cuál es la fila que me va a interesar para calcular la media? Ya, entonces aquí déjenme borrar de nuevo esto que tengo señalado para que no se confundan luego. Ya. Entonces, en este caso, voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de aquí. Aquí sería uno. Ya. En este caso, la que voy a considerar va a ser esta, la frecuencia absoluta, esta de aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que yo técnicamente, ¿qué van a hacer las XI? ¿Ah? Sí, chicos, las XI en este caso van a ser las marcas de clase que van a ser estas de aquí. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para calcular los valores? Pues yo voy a tener que poner sumatoria de FI. Bueno, no, directamente podemos poner rápido la sumatoria. Entonces, déjenme pegar un repaso de la... Oh,
ya sé qué voy a hacer. Voy a coger esto y me lo voy a copiar y me lo voy a poner en el otro, ¿sí? Y después la elimino acá. Ya, entonces aquí la tengo, la frecuencia. No, aquí tengo la tablita. Entonces, teniendo la tablita, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 3, que es la frecuencia de quién? De 41.1 más 6 de 45.1. Entonces quiero que se den cuenta de que esta F, bueno, de nuevo, no estoy poniendo F minúscula, ¿sí? F sub minúscula no van a ser más que el número de frecuencias absolutas, pero no la acumulada, sino la normal. Entonces, en cambio, X y van a ser las marcas de clase, ¿sí? En este caso, entonces, 6 por 45.1 y ahí sería 10 por 49.1 más, en este caso sería 4 por 53.1 más 5 por 57.1 más 2 por 61.1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sumo eso de ahí. Y recuerden que todo eso de ahí tiene que estar dividido porque recuerden que la media no solo era multiplicar estos valores de aquí y sumarlos, sino que era dividirla para n, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerden que aquí yo tengo simplemente esto. Entonces ahora que me falta, sumar todo eso de ahí y dividirlo para n, ¿no? ¿Sí? Es aquí como que tuviéramos todo esto multiplicando por 1 sobre n y n ya saben que es 30. Entonces aquí va a ser 1 sobre 30 por la suma de eso de ahí. Entonces, si ustedes lo ponen eso en la calculadora, ahorita lo voy a poner rápido, ustedes si quieren me pueden ir siguiendo para calcular esos datos que tengo ahí. Sería 3 por 41.1 más 6 por 45.1 más 10 por 49.1 más 4 por 53.1 más 5 por 57.1 más 2 por 61.1. Ya. Y todos esos valores de ahí les deberían de salir 1505. Me pueden confirmar todos. Y ya saben que 1505 dividido para 30, lo dividimos para 30 y eso me da en total 50.17. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da la media? La media me da el tiempo promedio de qué? De posesión de balón, ¿sí? En este caso, X barra, ¿qué significa? Tiempo promedio. No, 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 perdón. No es tiempo, sino es el promedio de posesión de balón. ¿Sí? Y entonces con eso ya hemos calculado eso. Entonces, ¿ahora qué voy a calcular? Ahora voy a calcular la varianza. ¿Sí? Ya saben que la varianza muestral está denotada como S cuadrado. ¿Sí? Y de nuevo lo que voy a calcular es 1 sobre n menos 1 de la sumatoria de las f minúscula sub i multiplicadas por x barra menos xi todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo tengo estos valores y simplemente tendrían que calcular, ¿no? Entonces yo lo que aquí ya voy a poner es directamente los valores que tienen que calcular. Entonces ya como tenemos la media, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Técnicamente aquí lo que tengo que hacer es phi es el número de frecuencias. Entonces, por ejemplo, va a estar multiplicado por la resta de la media de 50.17 menos y en este caso sería 41.1 al cuadrado. Más, la siguiente sería 6. Déjenme bajar un poquito la tablita de frecuencias para poder analizarla bien. Ya, entonces ahí sí puedo ver bien. Déjenme ver. Ahí sí se ve bien. Ya, entonces, esta de acá va a ser en cambio 6 de 50.17. La media menos 45.1 al cuadrado. Más 10 de 50.17 menos 40, ay, perdón, menos 49.1
al cuadrado. Y aquí voy a poner más 4 veces 53, 50,17 menos 53,1 al cuadrado, ¿sí? Y más todo esto multiplicado por, esto sería 5 por, de nuevo, 50,17 menos 57,1 al cuadrado, más 2 por 50,17 menos 61,1 al cuadrado. Ya. Entonces, recuerden que todos estos valores los deben de multiplicar. En este caso, déjenme hacer un poquito más acá estos valores de aquí, para que no se confundan. Los hago un poquito más acá. ¿Ya? Y esto va a ser multiplicado por 1 sobre n-1. Ya recuerden que n es 30 menos 1. ¿Sí? Entonces, el valor de todo eso, ¿sí? Déjenme, ya lo puse en la calculadora aquí mientras lo está escribiendo, y me sale, primero, aquí me sale 1 sobre 29, ¿no? Y los valores sumados de todo esto de aquí me salen 925,87, ¿ya? Y esto es igual a, en este caso, 31,93. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el valor que me van a dar en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Ya, a ver. Y aquí quiero dar una explicación rápida de lo que es una varianza, ¿sí? Digamos que esto que les estoy poniendo es el conjunto al que ustedes están analizando. Y estas son las x1, x2, x3, los estadísticos de orden, ¿no? Imagínense que x barra está por aquí, ¿ya? Entonces, lo que hace la varianza, coger este punto de x barra, ¿ya? Punto de aquí de x barra, mide la distancia que hay desde x barra hasta x1, la distancia al cuadrado. Luego mide la distancia que hay de x barra a x3, de x barra a x4, de x barra a x5 y de x barra a x1, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Ustedes dirán, ¿para qué demonios me sirve medir las distancias que hay entre las observaciones y entre la media? Pues que, imagínense, ustedes tienen, por ejemplo, un gráfico de puntos, estos de puntos que suelen ser de estadística, y ustedes les dan, digamos que el punto 51,1 está por aquí, esa es la media, y les dicen que por acá está 53,1, por acá está 54,1, ya. Tienen algo así, ya. Ya no les voy a poner más datos, ya, tienen algo así. Y digamos que ahí, no, en vez de eso, también tienen otro gráfico, o sea, esto lo hace, digamos, el ingeniero estadístico 1, ¿ya? En cambio, el de acá lo hace el ingeniero estadístico 2. Entonces aquí va a tener X barra. Y en cambio él tiene X1 por aquí, tiene X2 por acá, X3 por acá, tiene X4 por acá, tiene X5 por acá. Son los datos observados. Se dan cuenta de que ¿quién tiene mayor distancia? ¿Los datos de la observación del estadístico, del ingeniero estadístico 1 o del ingeniero estadístico 2? ¿Ah? ¿Quiénes tienen más distancia entre la media? Voy a ponerle imagen 1, imagen 2. Ustedes le ven más distancia con respecto a la media. ¿Están de acuerdo que sería el de acá? Visualmente se ve el de acá. Acá tiene más distancia, o sea, quiero decir de que la distancia entre la media y los puntos o sea, hay más, ¿no? ¿Eso qué quiere hablar? ¿Qué quiere decir de que existe más distancia entre se podría decir, entre la media y cualquier punto de observación? Pues eso lo que quiere decir es que la varianza, ¿sí?, es alta. ¿Por qué? ¿Y para qué a mí, demonios, me sirve que saber que la varianza es alta? Porque recuerden que la varianza no es más que la distancia entre x barra y esto. Entonces, si la varianza es alta, eso quiere decir de que todas estas distancias son altas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que todas estas distancias sean altas? Es que técnicamente en mi proyecto estoy analizando de que los datos que yo he conseguido, la información que yo he conseguido, técnicamente me está diciendo de que están muy dispersos. A varianza alta significa de que estos datos, estos puntitos de aquí, están más lejos de la media. Y eso no me conviene a mí. Siempre yo no quiero trabajar con, en este caso, datos, por así decirlo, como en este ejemplo, que están muy dispersos, sino quiero trabajar como en la imagen 2 con datos que estén más juntitos. ¿Por qué? En el momento en el que yo tenga a los datos juntos en la media, va a ser más predecible el modelo estadístico que yo voy a hacer ahí, ¿sí? Entonces, a mí siempre me va a convenir tener
¿Qué cosa? Varianza, en este caso, varianza baja. ¿Sí? Porque a menor varianza, ¿qué va a tener? Menor dispersión. Si tengo menos dispersos los datos, ¿qué va a significar eso? Pues de que voy a tener mucho mejor la observación que yo estoy investigando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma es como se interpreta, se podría decir la varianza, ¿ya? Que a veces muchos calculamos la varianza y no sabemos lo que significa. Entonces, técnicamente eso es lo que significa la varianza, o es lo que de información lo que me da la varianza, ¿ya? Entonces, hasta ahí, supongo que no hay preguntas, y ahí vamos al D. El D me dice la mediana. Recuerden que ya calculamos la varianza, ¿no? Con esos valores que están ahí. Entonces, en este caso, el D lo que me pide es que aproximemos la mediana, la moda, ¿ya? Entonces, para esto, yo tengo que saber de primero X barra o la moda. eh, no, bueno, la mediana, que recuerden que la mediana es así, aproximadamente va a ser 49. ¿Y por qué razón aproximadamente va a ser 49? Entonces, nosotros nos vamos a fijar aquí, ¿ya? Y recuerden que la mediana no es más que el punto que divide 50-50% de los datos, ¿sí? Entonces, el más cercano que está acumulando 50% de los datos es el 49.1. ¿Por qué? Porque acumula 63. Recuerden que aquí me tienen a aproximar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir el valor exactamente. Yo puedo decir el valor exactamente si es que alguno de esos datos exactamente me acumulara cuánto, el 50%. ¿Sí? Pero se dan cuenta que ninguno me acumula exactamente el 50% de, en este caso, de los datos que tengo agrupados. ¿Ya? Entonces, más cercano, el que tiene el 63% de los datos, que va a ser 49.1. Por lo tanto, la mediana aproximadamente va a ser qué cosa, va a ser 49.1, pero como no quiero el punto uno, simplemente me quedo con el 49 y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la moda aproximadamente, esa en cambio, es lo que tengo que ver. Recuerden que la moda me dice de quién es la observación que más se repite. ¿Dónde yo tengo que ver la observación que más se repite? ¿En qué parte de mi tabla? Entonces, de nuevo, yo me voy y veo aquí. Tengo que irme en cambio a las frecuencias absolutas, ya no en las relativas acumuladas, que eso era lo que estaba viendo en antes, sino que ahora tengo que ver en las absolutas. Bueno, este de aquí, ¿cuántas veces se repite? Tres. Ya, quiere decir de que tres equipos han tenido esa posición de balón. Seis equipos han tenido esa posición de balón. ¿Por qué posesión de balón se ha repetido más? El 49.1. ¿Por qué? Porque el 49.1 tiene exactamente 10 repeticiones, como está aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Teniendo eso en cuenta, ¿quién va a ser la moda? La moda exactamente va a ser 49.1. Bueno, no exactamente, sino sería aproximado también. Porque recuerden de que no estábamos con datos ideales, porque simplemente estábamos cogiendo como que el punto medio entre las marcas de clase. Entonces no sé exactamente cuántos equipos tienen eso, sino que sé de que 10 equipos tienen eso en un intervalo, ¿no? Yo simplemente estoy cogiendo el punto medio, ¿ya? Entonces esa es la moda. Y aquí es donde vamos a ver quién va a ser el, el rango intercuantil, me piden, ¿ya? Entonces, el quintil uno va a ser aproximadamente el quintil uno. Recuerden, quintil uno, no, esto Q mayúscula no es quintil, sino sería cuartil, perdón. Entonces, porque también me piden el rango intercuartil. ¿Sí? El rango intercuartil, recuerden que depende netamente de los quintiles. Entonces, por ejemplo, el quintil uno, ¿cuánto acumulaba? ¿Se acuerdan? 25%. El quintil 2, ¿cuánto acumulaba? 50%. De hecho, este de aquí es igual a la moda, ¿no? ¿Ya? Y el quintil 3, ¿cuánto acumula? Acumula el 75%. Y el quintil 4 acumula ya el 100%, ¿no? Entonces, aquí, para ver el rango intercuartil, recuerden que el rango intercuartil, ¿cómo se lo sacaba? Entonces aquí, recuerden que, a ver, déjenme borrar esto. Recuerden que el rango intercuartil no va a ser más que Q3 menos Q1, y eso aproximadamente va a ser 9. Bueno, ese ya es el valor calculado, pero esta es la fórmula, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hallar ese cuartil 3 y el cuartil uno. ¿Cómo lo hallo? Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto acumula el cuartil uno? 25%. ¿Cuánto acumula el cuartil 3? 75%. De nuevo, ¿dónde tengo que ver esto? Frecuencias relativas acumuladas. O sea, voy a tener que ver todo eso en esta fila que ven aquí, en esta columna, perdón. ¿Sí? Entonces, bien,
¿Dónde aproximadamente tengo que acumular el 25%? Se dan cuenta que va a ser desde aquí para abajo, ¿ya? Yo quiero que se den cuenta, vean aquí, 45.1. En 45.1 aproximadamente tengo el 35%. ¿Qué les parece si no le pongo 45.1, sino que le pongo exactamente 46? Aproximar, ¿ya? Entonces puedo aproximar y decir que el cuartil uno aproximadamente sería 46. Y el cuartil 3, ¿qué puedo decir del cuartil 3? ¿Ah? Entonces yo de nuevo voy acá y me fijo. Bueno, ¿en dónde acumulo aproximadamente el 75%? Y si se dan cuenta que es aquí, en el 77%, donde yo acumulo el 77%, voy a tener aproximadamente el 75%. Entonces, ¿ese quién es? 53.1. Entonces yo no puedo quedarme con 53.1, sino que me puedo quedar con un dato un poquito más exacto, por ejemplo, decir 55. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a decir de que ese aproximadamente van a ser los datos. Entonces, ese va a ser el cuartil uno y el cuartil 2. Pero ¿para qué me sirve toda esta información? Pues para calcular el rango intercuantil, ¿sí? Intercuartil. Perdón, me trae. Este, entonces, recuerden que simplemente estamos aproximando. Entonces, aproximadamente el cuartil 3 es 55, aproximadamente el cuartil uno es 46, y ya saben que la resta de eso me da 9. ¿Sí? Entonces, aproximadamente el rango intercuartil es 9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El cuantil uno es aproximadamente 46. El cuantil 3 es aproximadamente 55. Y de esa forma es como calculo todos estos valores. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que tengan que decir con respecto? Si se dan cuenta, este ejercicio es bastante largo. Entonces, sí tienen que ponerse pilas para cuando les pongan un ejercicio de esta magnitud, por así decirlo. ¿Ya? Entonces ya tenemos A, B, C y D hechos. Entonces me falta el E. ¿Qué puede decir sobre el sesgo de los datos? Justifique la respuesta. Ya, recuerden, sesgo. ¿Qué me decían en los sesgos? Un repaso rápido. Cuando yo tenía sesgo hacia la derecha, entonces recuerden que el sesgo hacia la derecha se veía de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Este es sesgo a la derecha. Y sesgo a la izquierda, sí. Y recuerden que cuando era simétrica la observación o lo que yo voy a hacer, ¿sí? Recuerden que era como una campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss, recuerden que es de esta forma. ¿Sí? Esto era que era simétrico. Ya. Entonces, en este caso, ¿en qué caso estamos aproximadamente? Entonces, ¿cómo yo calculo eso de ahí? Simplemente tengo que coger los puntos medios de mi histograma. Entonces, cogiendo los puntos medios, déjenme borrar estas cosas que no me sirven aquí. Entonces, miren que aproximadamente los puntos medios van a estar aquí, 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 aquí. Entonces, si yo los junto todos, ya. Entonces, ¿a qué gráfico se aproxima más esto? ¿Ah? ¿Qué me dicen, chicos? ¿A qué gráfico aproximadamente se aproxima? Si se dan cuenta que tengo algo más aproximado a eso, lo de acá. Porque más aproximado se ve que están los datos agrupados hacia la izquierda que hacia acá. Entonces, tengo algo más parecido a lo de aquí. ¿Esto qué era? Era sesgo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces, ¿qué puedo decir con respecto al sesgo? Que el sesgo aproximadamente va a ser que los datos están sesgados a la derecha. Y recuerden de que sesgado a la derecha es que aproximadamente el gráfico tiene esta forma.
Recuerden que el sesgo hacia la derecha también se le suele llamar sesgo positivo. Y recuerden de que, ¿qué podríamos decir de este tipo de gráficos? Pues que en este tipo de gráficos, X barra, o sea, la media está aproximadamente por aquí. Sin embargo, la moda, ¿quién me lo determinaba? Aproximadamente este punto de aquí. O sea, el punto más alto era la moda porque era el que más se repetía. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, chicos, con respecto a este ejercicio de aquí. ¿Se dieron cuenta? Este ejercicio es bien bonito, como para comenzar. Entonces, creo que con este ejercicio fue bastante bacán porque pudimos introducir temas de prácticamente casi todo lo que es unidad uno. En este ejercicio tomamos todo y repasamos todos los conceptos sobre la unidad uno. Ahora vamos a ver un poco de ejercicios de la unidad 2 y ahí lo vemos cómo nos va de tiempo, dependiendo de cómo nos encierre ese ahí. Sí. Entonces, déjenme ver, por aquí tengo. Y entonces, ahora tenemos el siguiente tema. Me dice, en un estudio, a un grupo de estudiantes de una universidad, eh, vamos a hacer este de aquí. Denme un ratito, ya vuelvo a activar la lista. Bien, chicos, vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el tema 2? Tema 2 dice, en un estudio efectuado a un grupo de estudiantes de una universidad se preguntó el número de materias tomadas en el último semestre cursado. El número de materias aprobadas en el mismo. Si se sabe que el número de materias tomadas es 3 y máximo 6, describa el conjunto omega, que es el espacio muestral. Ya. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral no va a ser más que, ¿cómo les puedo decir? Si lo relacionamos a algo que ya hayamos visto en matemáticas, el espacio muestral no va a ser más que, no voy a decir que es igual, cuidado con que vayan a decir, no, Jonathan dijo que las dos cosas son iguales, no son iguales, pero te pueden dar una idea de que el espacio muestral es como que fuera el referencial, ¿ya? Ni así, porque recuerden de que el espacio muestral no es solo un conjunto, ¿sí? Para los que vean álgebra lineal, de hecho, ahorita los que están aquí sí ven, creo que sí ven álgebra lineal. Entonces, recuerden de que un espacio no era solo un conjunto, sino que tenía que cumplir con determinadas condiciones, ¿ya? Entonces, el espacio muestral es algo parecido a lo que nosotros veíamos en álgebra lineal, como eran espacios vectoriales, solo que aquí va a tener así mismo sus respectivos axiomas, pero obviamente aquí en estadística 1 nosotros no nos centramos en demostrar ese tipo de cosas, cosas que sí hacíamos en álgebra lineal, ¿ya? Entonces, en cambio aquí, lo que nosotros llamamos espacio muestral, no va a ser más que, en este caso nos interesa saber el concepto de un conjunto referencial. Cada vez que yo hable de el espacio muestral, es como que yo estuviera hablando del conjunto referencial del ejercicio que yo voy a hacer. ¿Sí? Se acabó. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿ya? ¿Quién va a ser el espacio muestral omega? ¿Ya? Entonces, primero yo tengo que tener en cuenta, ¿este problema de qué me está hablando? Me está hablando de materias. ¿Sí? Eso quiere decir que mi espacio muestral, ¿qué va a contar, chicos? Va a contar materias, ¿sí? Entonces, recuerden de que ustedes tienen que definir qué elementos o qué tengo en este espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, en este caso, quiero saber las materias tomadas, ¿y qué más? Y las materias aprobadas, ¿ya? Ah, ya, este elemento matemático a mí me permite
juntar dos elementos al mismo tiempo. Sería un par ordenado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Correcto, sería un par ordenado, ¿ya? Entonces, primero, la primera componente de este par ordenado van a ser las MT, las materias tomadas. ¿Sí? La segunda componente va a ser PA, las materias aprobadas, ¿ya? Entonces, hay limitantes para las materias aprobadas y materias reprobadas. Antes de ponerme a hacer los cálculos como loco, ¿estos de aquí tienen limitantes? Sí, porque me dicen de que, o sea, las materias tomadas tienen que ser mayor, es mayor o igual a 3, ¿sí? Y menor o igual a 6, ¿sí? Que yo puedo tomar 3 a 6 materias. En cambio, las materias aprobadas, ¿de qué van a depender las materias aprobadas? ¿Cuántas materias aprobadas como máximo yo voy a poder aprobar, chicos? ¿Cuántas materias como máximo voy a poder aprobar si yo ya he tomado un determinado número de materias? Entonces, para definir, por así decirlo, el rango de esa otra componente, ¿qué debería determinar? Bueno, las materias aprobadas, por ejemplo, y ahí ustedes se ponen a hacer reemplazos en su cabeza. Si yo tomo 3 materias, ¿cuál es el número máximo de materias aprobadas que yo puedo tener? 3. ¿Y el número mínimo? 0. Si yo tomo 4 materias, ¿cuánto es el número de materias máximas de aprobación que puedo tener? 4. ¿Y el mínimo? 0. Ah, entonces dense cuenta, ¿no? Dense cuenta cómo va cambiando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo 5 materias, ¿cuántas materias aprobadas voy a tener como mínimo? 0. Y como máximo, 5. ¿Se dieron cuenta? Para 5 materias el máximo es 5. Para 4 materias el máximo es 4. Para 3 materias el máximo es 3. Eso quiere decir que en general las materias aprobadas van de dónde a dónde. Van a ser mayores o iguales a 0, ¿sí? Puede darse el caso de que no de ninguna materia. ¿Hasta dónde? Hasta MT, las materias tomadas, ¿sí? Porque si se dan cuenta que si tomo 5 como máximo, puedo pasar 5. Si tomo 4 como máximo voy a pasar 4. Si tomo 3 como máximo voy a pasar 3. De esa manera. ¿Para qué me sirve esto de aquí? Para que ustedes sepan combinar bien todos los posibles pares que pueden haber. Comienzo con MT. Primero voy a hacer variar MT. MT lo voy a dejar fijo. Voy a comenzar con 3. Y voy a hacer variar MA. Bueno, ¿qué posibles materias voy a poder aprobar con materias tomadas? Primero puede darse el caso en el que no apruebe ninguna. Puede haber otro caso en el que apruebe al menos una. Puede haber otro caso en el que apruebe dos. Y puede haber otro caso en el que apruebe las tres. El caso ideal. ¿Sí? Va a ser lo siguiente. Ahora voy a variar las materias tomadas. Ya no voy a tomar tres. Este es el máximo, ¿no? Y se dan cuenta que aquí yo hago el número máximo de materias aprobadas. Entonces ahora tengo que cambiar a quién. Cambiar las materias tomadas. ¿Sí? De esta forma es como ustedes tienen que llenar los pares. Ya. O sea, en este caso voy a tomar 4 materias. El peor de los casos, 0 materias. Al menos una. Apruebo dos. Apruebo tres. Y apruebo cuatro. No hay de otro. ¿Sí? No puede haber 4.5 porque no puede ser que tome 4 materias y apruebe 5 materias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No puede darse ese caso. Ese es un caso imposible, por así decirlo. ¿Ya? O sea, ahora el caso en el que tomo 5 sería 5 1 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí voy llenando. 5 2, 5 3, 5 4, 5 5. Y lo siguiente sería con 6, ¿no? Entonces sería 6 1. Ah, no, 6 0, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 y 6 5 y 6 6. Se acabó. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio muestral omega que yo he descrito en ¿ya? Y ahora sí, por así decirlo, es el literal A. Ya con eso, ¿cuántos puntitos tengo? Tengo puntos. Es bastante para simplemente notar un conjunto, ¿sí? Miren que todo cuesta 8 y ya de eso tengo 3 puntos. Bacán. Ahora dice, ¿qué número?
El B me pide calcular el número de materias reprobadas sea mayor que 3. Lo que me piden es la probabilidad, ya, de nuevo, probabilidad para que el número sea mayor que 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre ustedes tienen que definir eventos para hacer esto de aquí. Entonces, el evento uno es que, bueno, quiero calcular el número de materias reprobadas, pues primero tengo que contar cuántos números de materias reprobadas tengo. Entonces, el evento uno va a ser número de materias reprobadas sea mayor que 3. Ya, entonces de nuevo, lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a ser el conjunto del evento uno? ¿Quiénes van a ser los pares que cumplen eso? Por ejemplo, ahí yo comienzo como que a seccionar. Por ejemplo, yo cojo este par. ¿Qué pasa con este par? ¿Repruebo una cantidad mayor a 3 materias o no? ¿Cuántas materias repruebo en este caso? Es no. Pero me piden sea mayor que 3. Si me pidiera mayor o igual, puedo contar ese número, pero como en este caso me dicen mayor, no lo cuento directamente. Noten algo, ¿no? Y como mínimo necesito tomar al menos 4 materias para poderme quedar más que 3. Porque si tomo 3 materias, como mucho me puedo quedar en 3. Pero aquí me piden mayor que 3. Entonces, estamos de acuerdo que ninguno de los que tienen 3 materias tomadas, o sea, ninguno de estos va a ir. Se descartan. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes sí van a ir en este caso? Para este caso, asimismo, tomo 4 materias, me quedo en cero. O sea, no paso ninguna. ¿Este evento iría? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque me estoy quedando en más de 3 materias, porque me estoy quedando en 4. Y se puede dar eso. Aquí no, porque aquí me quedo en 3, aquí me quedo en 2, aquí me quedo en una. Entonces, acá no me quedo en ninguna, esa no me interesa. Acá, ¿en cuántas me quedo? Me quedo en 5. ¿Me quedo en más que 3? Sí, lo anoto. Acá, ¿me quedo en más de 3? Sí, porque me quedo en 4. Recuerden de que aquí es lo contrario, ¿no? Recuerden que este numerito lo que contaba es el número de materias aprobadas. Y cuidado, se me van a confundir. Entonces, recuerden de que yo tengo 4 y tengo cero materias aprobadas. Entonces, eso significa de que tengo 4 materias tomadas, 4 reprobadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo de que 4,0, teniendo en cuenta de que esto es materia tomada y esto es materia aprobada, es lo mismo que tener el par materia tomada, materia reprobada, 4,4? O sea, para este contexto, 4,4, 4,0 son lo mismo, siempre y cuando cambiemos el orden de las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si aquí consideramos las materias aprobadas, y si consideramos las reprobadas, sería así. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma es como estamos contando. Entonces tienen que tener cuidado. Por eso es que cuando yo tomo 5 y no paso ninguna, me quedo en las 5. Entonces me quedo en más de 3. Aquí tengo más de 3, sí, porque me quedo en 4. Estos ya no considero, porque en todas estas me quedo en 3 o me quedo en ninguna. ¿Sí? El de acá, me quedo en más de 3, sí, se lo selecciono. Este también lo selecciono. Me quedo en 4, es más de 3, sí. Aquí ya no, porque aquí me quedo en 3. Entonces esto no me conviene, no me conviene, me quedo en 2, me quedo en una, no me quedo en ninguna. O sea, no me conviene. Entonces, se fue el celular. Ya, entonces hasta ahí todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos van a ser los pares ordenados que van a ir en mi conjunto, o sea, en esto. Sería 4, 4,0, ¿sí? Sería 5,0, 5,1, sería 6,0, 6,1, 6,2 y se acabó, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces déjenme borrar todos estos tachones. Entonces ahí ya tendría. Ese va a ser el evento uno.
Ya definí mi evento uno. Recuerden, ¿cuál va a ser esta probabilidad? ¿Cómo yo hallo esta probabilidad? Recuerden que esta probabilidad va a ser la cardinalidad del evento. En este caso ya definí el evento de uno, dividido para la cardinalidad de quién? Del espacio muestral. Saben que para la cardinalidad del espacio muestral, porque recuerden de que, ¿por qué la probabilidad viene dado de esto? Porque recuerden que la probabilidad desde pequeñitos nos enseñan que la probabilidad es casos favorables, los totales, ¿no? Y recuerden que los casos totales en este caso sería la cardinalidad de omega, los casos favorables sería la cardinalidad del evento que yo defino. Entonces la probabilidad viene dado como la cardinalidad del evento uno dividido para la cardinalidad del espacio muestral. O sea, la cardinalidad del evento uno es uno 2 3 4 5 6. Ya. Entonces tengo en cuenta, entonces arriba voy a tener 6 y abajo simplemente tengo que contarlos, ¿no? Entonces aquí es más fácil. Uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. ¿Sí? Entonces habrían 22. Esto ya es cuestión de contar, chicos, nomás. Entonces esto ya no es tedioso. 6 dividido por 22 es 0,273. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Ahora vamos con el literal C. ¿Qué me dice el literal C? El literal C ahí ya se pone un poquito más bonito, ¿sí? Porque me ponen probabilidad condicional. ¿Sí? Recuerden que la probabilidad condicional me dice dado que. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo que el número de materias tomadas sea igual a 4 si se conoce que reprobó más de 3 materias. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que ustedes saber definir bien esto. Esto no es complicado, ¿sí? Esto no es complicado, pero tienen que aprender a definirlo, ¿sí? A ver, primero, ya. Ustedes siempre la probabilidad condicional ustedes van a poner, en este caso, en la primera parte de la probabilidad van a poner, como quien dice, lo que necesitan, ¿sí? Dado que, y acá ponen lo que saben, o sea, la información que ustedes saben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conozco aquí? Re- ¿Se conoce que reprobó más de 3 materias? ¿O conozco que las materias sean igual a 4? ¿Ah? Ah, chicos, tienen que ponerse pilas. ¿Qué es lo que conozco yo? ¿No te acuerdas qué es esto, no? De hecho, lo de ahí es lo que calculé en el literal B, es el 0.b. Eso quiere decir de que aquí yo primero tengo que definir el nuevo evento que aparece. ¿Cuál es el nuevo evento que parece que no que aparece en este literal y que yo no conozco? Es ese. ¿Sí? Dice, ¿quién va a ser? Ahora lo voy a definir como evento 2. ¿Quién me va a decir el evento 2? El número de materias tomadas, ¿sí? Es 4, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser el evento 2? De nuevo, ¿cómo yo defino quiénes van a ser los elementos del evento 2? Pues tengo que ir a mi espacio muestral. Yo tengo que ver, bueno, ¿cuáles son las materias? ¿Cuáles son los pares donde me dice que yo cogí 4 materias? ¿Ya? Y ustedes, que por ejemplo, estos de aquí no pueden ser. Aquí estoy diciendo que cojo 3. Estos de acá no pueden ser porque aquí estoy diciendo que cojo 5. Estos de acá tampoco pueden ser porque aquí estoy diciendo que cojo 6. Estos son los únicos que tienen 4 materias, ¿ya? Y cuidado con decir que solo este, porque este de aquí toma 4 materias, pero no pasa ninguna, ¿sí? Entonces, ¿en cuántas situaciones yo cojo 4 materias? En todas estas de aquí, ¿sí? Eso es como que nosotros estuviéramos estudiando lo que nos va a pasar el siguiente semestre, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de materias que yo voy a tomar? ¿Cuál es la posibilidad de que yo las apruebe? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se trabaja esto de aquí. Entonces, estamos de acuerdo que todo esto es amarillo, solo que yo tengo que poner todos esos amarillos son lo que yo tengo que poner en mi evento, ¿sí? Todos estos acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí a 4.
3,0, iría 4,1, iría 4,2, 4,3, 4,4 y se acabó, ¿sí? Entonces, ahora, ya tenemos definido el evento de 2. Cuidado con querer calcular esto. Ahí les hago una pregunta. ¿Tenemos que calcular eso? Lean bien. ¿Tenemos que calcular eso o no? Exacto, eso no es lo que me piden, chicos. ¿Sí? A mí no me piden calcular la probabilidad del evento 2. Me piden calcular una probabilidad condicional. Por lo tanto, yo no necesito hacer esto. Lo que tengo que hacer, definir la probabilidad condicional y definir la fórmula, ¿no? Recuerden que la probabilidad condicional en este caso sería, es lo que yo sé, lo que ya conozco, el evento de uno. Ese es el que ya conozco, porque el evento de uno es que reprobó más de 3 materias. De hecho, es el caso anterior, ¿sí? ¿Y qué es la probabilidad de 2? 2 es lo que necesito saber, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya sé el evento de uno, pero necesito saber qué pasa con el evento de 2, ¿sí? Entonces, ahora que ya tengo esta probabilidad condicional, recuerden que la fórmula de esto que me decía que eso iba a ser igual a la probabilidad de E2 intersección E1 dividido para la probabilidad de E1, que era el que ya sabemos, ¿sí? De esa forma. Para hallar esta probabilidad, esta de aquí, ahí sí necesito de los dos eventos, ¿ya? Entonces, tengo el evento de uno, E2 ahí definido y también voy a pegar el evento de uno, que es este de acá. Y entonces ahí tengo evento de uno, evento de 2. ¿Cuál es la intersección entre esos dos puntos? ¿Ah? Ah, chicos. ¿Ah? Si yo les pongo esos dos conjuntos, ¿quién sería E1 intersección E2? Este conjunto del precio, ¿no? ¿Cuáles son los que se repiten? Este y cuál más. Y este de acá. ¿Sí? Ninguno más se repite, si se dan cuenta. Entonces, E1 intersección E2 simplemente va a tener a 4,0. Y ustedes ya saben que cuál es la fórmula. De hecho, esta fórmula de casos favorables a casos totales es la ley de Komarov. ¿Sí? No sé si se las han explicado así o alguien les ha nombrado ese nombre. Usualmente a veces nomás les dicen casos totales, casos favorables, pero esa es la ley de Komarov. ¿Alguien se la han nombrado en su clase o no? Nada que ver. Entonces recuerden que esa probabilidad es igual a ¿qué? A la cardinalidad del conjunto, E2 intersección E1, dividido para la cardinalidad de ¿quién? Cardinalidad de omega. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual la probabilidad de E1? A lo mismo, cardinalidad de E1 dividido para la cardinalidad de omega. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Ah? Entonces tengo que llenar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de E1 intersección E2? Uno simplemente, porque solo tengo un elemento. ¿Cuál es la cardinalidad de omega? Ya contamos a omega. ¿Cuánto era la cardinalidad de omega? Era 22. Aquí está, ¿no? ¿Cuál es la cardinalidad de E1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la cardinalidad de omega? 22. Entonces, se va 22 con 22 y me queda 1/6. ¿Estamos de acuerdo? Y un sexto ya saben que aproximadamente, bueno, no, exactamente, es 0,167. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Preguntas, chicos, con respecto a esto? Ejercicio sencillito, ¿no? De probabilidad. Ahí está, 8 puntitos para vaquita este de aquí. No es más que contar, definir los conjuntos, nada más. Nada del otro mundo. Ya. Entonces, si no hay preguntas con respecto a eso, vamos a hacer el siguiente. Ya, entonces ahora vamos a hacer este. Ya. Este es importante, el de aquí, porque ustedes para poder hacer las probabilidades, ustedes tienen que saber contar. Mm, So, imagínense que tienen esto. Un comité de 12 personas será elegido entre 10 hombres y 10 mujeres. Entonces le dicen lo siguiente. ¿De cuántas formas se puede hacer la selección si cada literal vale 2 puntos? ¿Ya? La misma rúbrica del final de este tema se aplica a cada literal. ¿Sí? Entonces, cada literal valen 2 puntos. Entonces vamos a ver. A. Caso A. ¿De cuántas formas podemos hacer la selección? A. Si no tiene restricciones. Entonces, si no tiene restricciones, ¿cuántas vamos a poder hacer? Entonces ustedes tienen que contar. Existe aquí. Existe un experimento donde ustedes en el conjunto referencial tienen, ¿cuántas personas tienen en total? Entre los 10 hombres y 10 mujeres. 20 personas, ¿sí? Y de esas 20 personas, ustedes, ¿qué cosa? Quieren seleccionar, voy a poner acá, quieren seleccionar solo a 12. Por lo tanto, recuerden de que esta idea de coger de, como quien dice, un conjunto, querer agarrar una parte de ese conjunto, es combinatoria, ¿sí? Entonces aquí lo que ustedes técnicamente están buscando es la combinatoria, en este caso de lo que sería de 20 en 12, ¿sí? Y ese es el caso sin restricciones, porque no tiene ninguna restricción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese, nada difícil, es el más sencillo de los tres, ¿sí? 20 de 12. ¿Ya? Eh, Cuando se trata de esto, o las probabilidades tienen que ver con combinatorias, usualmente el profesor no les pide que pongan el valor. Así que, aunque lo dejen así, va sobre. ¿Sí? Tal vez, debe haber 6 hombres y 6 mujeres. Y aquí ya lo pone un poco más complicado. Ya. Miren, aquí ya no puedo coger a los 20 de una, porque si yo cojo a los 20 y yo cojo a 12, yo no estoy seguro si de esos 12 yo voy a tener 6 hombres y 6 mujeres. Entonces, este caso no se da. ¿Sí? Este caso no. ¿Ya? ¿Cómo yo lo tengo que hacer? Aquí ya tengo que seccionar. Primero, grupo de mujeres, que es 10, y luego grupo de hombres, que es 10. ¿Sí? Los multiplico. ¿Por qué los multiplico? Porque quiero que los dos eventos pasen a la vez. Es muy importante que ustedes para todas las técnicas de conteo sepan también lo que tiene que ver la conjunción, la disyunción que aprendemos desde el pre prácticamente. Recuerden que siempre que ustedes tengan este señor aquí, eso se asocia a qué? Al principio de multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me dijeran o sea, que puede pasar esto o esto, ahí es principio de suma. Entonces, por eso en este caso los multiplico. Entonces, ¿cuántos hombres voy a coger de los 10? 6. ¿Y cuántas mujeres? 6. Se acabó. Ahora vamos con el literal C. ¿Qué me dice el literal C? Debe haber un número par de mujeres. Miren, aquí es un poco más lámpara, porque existen solo 10 mujeres y un número par de mujeres. Entonces,
¿cuántas secciones voy a tener aquí? Recuerden de que esto siempre se trata de seccionar, seccionar. No permitan de que el número par de mujeres los haga cegar o haga creer que es difícil, no es difícil, simplemente tienen que seccionar. Entonces, para yo tener un número par de mujeres, ¿cuál es la primera posibilidad? Que yo tenga, ¿cuántas? Dos mujeres, ¿no? Sí, dos mujeres. De nuevo, aquí yo tengo que contar individualmente, de nuevo, ¿no? De las 10 mujeres, creo que tengo que coger dos. ¿Cuántos hombres voy a coger de los 10 para completar las 12 personas, chicos? Recuerden que siempre quiero completar 12 personas. ¿Cuántos voy a coger de los 10 hombres? ¿Ah? 10. ¿Por qué? Porque recuerden de que aquí creo que las personas totales al tomar sean, ¿cuántas? Sean 12. Por eso es que lo cuento. ¿Cuál es otra posibilidad de mujeres pares? Si hay cuatro mujeres, ¿no? ¿Cómo sería eso? Eso sería, de las 10 mujeres quiero coger 4, o sea, voy a escoger 4, y de los 10 varones, ¿cuántos debería escoger? 8. ¿Por qué? Porque 4 más 8 me da 12, que es el número total de personas que yo quiero escoger de las 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tercero, ¿qué me dice? Sí, ahí sería si hay 6 mujeres, ¿no? Entonces aquí de nuevo, de las 6 mujeres, de las 10 mujeres voy a coger 6. ¿Cuántos hombres tengo que coger? 6 también, para que se completen las 12 personas, ¿sí? Entonces, 6 mujeres son 6 hombres, ¿sí? 4 mujeres son 8 hombres. 2 mujeres son 10 hombres, ¿sí? Entonces, ya tengo 3 casos. ¿Cuál es otro caso donde me salga un número par? Bueno, el otro caso es si hay 8 mujeres, debe haber 4 hombres. ¿Cuál es ese? De las 10 mujeres voy a coger 8 y de los 10 varones o 10 hombres voy a coger 4. ¿Por qué? Porque juntos suman 12. ¿Cuál es la última posibilidad? De que hayan 10 mujeres. Entonces, en ese caso, voy a coger 10 de 10 mujeres. ¿Y cuántos varones tengo que coger? Dos nomás, para completar las 12 personas. ¿Sí? Existe el caso si hay 12. Dicen, si hay 12 personas. ¿Existe ese caso? Hay 12 mujeres. ¿Puedes coger solo 12 mujeres? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? La respuesta ahí es que no. Porque ¿cuántas mujeres exactamente yo tenía? Solo 10 mujeres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso no se puede. Entonces, por lo tanto, este caso ya no se da y ahí terminaría todos los casos de los pares. Ahora, tengo que ver bien cómo se lee esto, ¿ya? Miren, para que sea par de mujeres, puede pasar el uno, puede pasar el 2, puede pasar el 3, puede pasar el 4, puede pasar el 5. O sea, puede pasar el evento uno o el 2 o el 3 o el 4 o el 5. Pero siempre tiene que pasar uno único. Entonces, ¿qué existe aquí? Dentro de esta lectura, una disyunción exclusiva, ¿sí? Por eso, como es una disyunción exclusiva, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para sumar el total? O sea, para calcular el total C, la suma de todas esas posibilidades, de todos esos eventos que he hecho, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a poner evento E1. No, no, no le vamos a poner evento, simplemente vamos a poner que el C va a ser ¿qué cosa? Va a ser la cantidad de sumar, va a ser simplemente 10 de 2, 10 de 10 más el segundo literal que sería 10 de 4, 10 de 8 más 10 de 6, 10 de 6 más 10 de 8, 10 de 4 más 10 de 10
por 10 de 12. Y el valor total, ese va a ser el literal C, ¿sí? Ahora vamos con el literal D. ¿Qué me dice el literal D? Miren, aquí es más, dice, debe haber más mujeres que hombres. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a partir. Recuerden que yo quiero 12 personas en total. Y yo comienzo a tener más mujeres. O sea, ¿cuándo tengo iguales? Cuando tengo 6 y 6. ¿Qué tendría que hacer para que ya no sean iguales? Uno de los hombres ya no sea hombre, sino que sea mujer. O sea, tener 7 y 5. Ahí ya no tengo, desde esa combinación yo ya no tengo más. Entonces, vamos a hacer para el literal de, como yo quiero que siempre hayan más mujeres que hombres, ¿ya? Yo voy a comenzar a contar desde dónde. Desde el momento en el que yo de las 10 mujeres cojo 7 y de los 10 varones cojo 5. Entonces, 7M y 5H. ¿Cuál es otra posibilidad? ¿Cuál es la otra posibilidad? 8 mujeres y 4 hombres, que sería esto, ¿no? ¿Cuál es otra? 9 mujeres y 3 hombres. O sea, estas son de acuerdo. ¿Cuál es otra? 10 mujeres y 2 hombres, que sería esto. Aquí de nuevo tienen que siempre estar pilas, ¿ya? Existe una posibilidad en la que escoja 11 mujeres y un hombre. ¿Existe esta posibilidad? ¿Qué dicen? Respuesta. No, ¿por qué? Porque recuerden que en el experimento solo hay 10 mujeres. No puedo coger 11. 10 mujeres. Por lo tanto, aquí de nuevo que estoy teniendo una O exclusiva, porque se puede dar el primero o el segundo, o el tercero o el cuarto. O sea, se pueden dar cualquiera de esas situaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? La suma de eso ahí, principio de suma. Entonces, ya saben que de esa manera es como estaría literalmente. Ya, el otro caso me dice al ver al menos 8 hombres. Al menos quiere decir que como mínimo tienen que haber 8 hombres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuántos casos voy a tener ahí? Asimismo, cuando tenga 8 hombres y 4 mujeres, porque recuerden que tienen que sumar 12. ¿Qué más? Cuando tenga 9 hombres y 3 mujeres, y cuando tenga 10 hombres y 2 mujeres. De nuevo, no se puede dar la situación en la que escoja 11 hombres, porque ¿cuántos hombres nomás tengo para el experimento? 10, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto sería esto? Eso sería de 10 hombres, cojo 8, de 10 mujeres, escojo 4, de 10 hombres, escojo 9, de 10 mujeres, escojo 3. Y acá sería de 10 hombres, escojo 10, y de 10 mujeres, escojo 2. ¿Ya? Entonces, como de nuevo, o exclusiva, o exclusiva, o exclusiva, se pueden dar cualquiera de esos casos. ¿Cuál es la respuesta? La suma, ¿no? O sea, sería 10 8 10 4 más 10 9 por 10 3 más 10 10 por 10 2. Se acabó. Preguntas hasta ahí, chicos.
¿Mm? Entonces, por último, vamos a hacer los últimos que tengo que ver aquí, que estos en cambio ya son este teorema de Bayes, teorema de probabilidad total, ¿sí? Que también pueden que les salga en la lección. Ya, entonces déjenme un ratito, ya abro el documento y les paso. Déjenme pausar hasta eso la... Bien, chicos, entonces hasta aquí llegaríamos en la clase del día de hoy. Hemos intentado repasar más que todo lo que tiene que ver con unidad uno, por ahí uno que otro ejercicio de probabilidad, que vean técnicas de conteo. Vamos a ver si es que probabilidad condicional también vimos. Me faltó algún ejercicio de teorema de Bayes, pero eso intentaré darlo en una clase abierta siguiente. Y también quería informarles de que como ya estamos cerca también de todo lo que viene a hacer los exámenes y todo esto, este, nosotros como la academia también vamos a sacar un intensivo. Entonces ahí les pego el este. Todos los que estén interesados en el intensivo ya saben, este intensivo va dirigido no solo para los que van en estadística uno sino también para los que van en estadística general de ingeniería. Recuerden que la única diferencia que hay entre las dos en el primer parcial no es más que se podría decir que es general, de un tema más, que ese ahí lo vamos a conllevar aparte para los que me digan que son específicamente de estadística general. O sea, ellos van a tener una o dos clases más y en cambio los de estadística uno van a tener una o dos clases más, pero obviamente repasando los temas anteriores. Entonces, principalmente quería decirles, son 10 horas de clases en total. Son los horarios los voy a pasar por el grupo. Entonces, todos los que estén interesados ya saben que en estos intensivos, más que todo, va dirigido para que nos preparemos para esos exámenes. El costo, la verdad es que es bastante económico, $10. Y en total vamos a ver prácticamente toda la anterior semana a los exámenes. Vamos a hacer puros ejercicios, vamos a ver también videos de teoría que ya tengo pregrabados, cosa de que ustedes, yo nomás se los subo y ustedes se inscriben. Es más, si ustedes se inscriben desde ahora pueden tener acceso a ese tipo de grabaciones, ¿ya? Para que más que todo tengan en cuenta la teoría, que es lo principal también de estadística. Y de ahí en cuanto a los ejercicios, ya saben. Entonces, cualquier cosa, si ustedes están interesados en este aquí, pueden escribirme a mi número o al número de la academia. En este caso, solo tengo anotado el número mi número, que es 096324. Bueno, ahí ustedes saben que cualquier cosa me pueden escribir ¿cómo es? Por interno en el grupo de WhatsApp. Sí, entonces cualquier cosa ya saben, me pueden escribir ahí y todos los que estén interesados, ahorita les voy a mandar toda la información y me pueden preguntar cualquier cosa. Sí, entonces pilas chicos, nos vemos hasta la siguiente clase.